Lo que pasó en la cena navideña fue inolvidable. Mi hermano levantó su copa y brindó por los González, menos por Tony, el fracasado de la familia, que lo único que poseía era dinero. Mis padres se rieron, asentidos en su complicidad. Después, yo levanté mi copa y brindé por el fracasado que pronto dejaría de pagar sus cuentas. Ellos rieron sin saber que, en pocos días, lo desalojarían. Era la noche de Navidad, y la casa de mis padres lucía como siempre. Luces parpadeantes, un árbol repleto de adornos brillantes y el pesebre que llevábamos usando desde que era niño. El aroma del puré de papa y el ponche impregnaban el aire. Pero había algo más, esa tensión familiar que nadie menciona en voz alta, pero que todos sentimos. Los González éramos expertos en fingir que todo estaba bien, aunque por dentro las cosas estaban a punto de estallar. Y esa noche estallaron. En la mesa estaban los de siempre. Papá, con su camisa a cuadros y esa panza que no paraba de crecer, cortaba el pavo como si fuera el jefe de una tribu. Mamá, con su delantal rojo y el pelo recogido, servía la comida mientras lanzaba indirectas sobre quién no ayudó. En la cocina, mis tíos y primos charlaban de cosas triviales como el fútbol y el frío. Luego estaba Raúl, mi hermano mayor, el rey de la familia, según todos. Ahí estaba él, con su sonrisa de ganador, acompañado de su novia Carla, una mujer guapa que parecía modelo, y sus dos hijos perfectos que decían «gracias», sin necesidad de insistencia. Y luego estaba Tony, el fracasado. Así me llamaban desde que tengo memoria, no porque me faltara dinero o éxito, sino todo lo contrario. Tenía un negocio de repuestos de autos que me daba suficiente para mi departamento, mi carro y un buen montón de billetes extra. ¿El problema? No tenía novia, ni esposa, ni amigos, ni vida social. Pasaba mis días trabajando, levantándome a las 6:00 am y acostándome a medianoche, revisando números, entregando pedidos y haciendo crecer lo que había construido con mis propias manos. Para ellos, eso no valía nada. Pobre Tony, decían, tan solo, tan aburrido. Mientras tanto, Raúl era el héroe, siempre de fiesta, con una novia a su lado, amigos por montones y una vida que todos aplaudían. Que no trabajara, no importaba. ¿Que no tenía ni un dólar propio? No importaba, porque yo estaba ahí para mantenerlos a todos. Así era yo. Pagaba todo. Cuando mamá decía que la lavadora se había descompuesto, ¿quién sacaba la billetera? Tony. Cuando papá quería pintar la casa o arreglar el techo, ¿quién ponía la plata? Tony. Y Raúl, el gran Raúl, siempre tenía una excusa. Se me fue el dinero en una salida con los chicos. Carla necesitaba un vestido nuevo. Los niños tenían clases de natación y yo, como un idiota, pagaba la hipoteca de su casa, la escuela de los niños y hasta las vacaciones que disfrutaban cada año. Mis padres no eran mejores. Vivían de lo que les enviaba cada mes porque, según ellos, la pensión no era suficiente. Mientras tanto, Raúl se pavoneaba como el hijo perfecto y yo era el tonto que no sabía disfrutar la vida. Esa noche, la cena transcurría como siempre. Todos comían, reían y se pasaban los platos, hasta que Raúl decidió que era su momento de brillar. Levantó su copa de vino, vino que yo había pagado, y dio un golpecito con el cuchillo para que todos se callaran. «Un brindis», dijo con esa voz de actor que usa cuando quiere impresionar. «Por los González, la mejor familia del mundo. Salud por todos, menos por Tony, el fracasado, que lo único que tiene es dinero». La mesa estalló en risas. Papá soltó una carcajada tan fuerte que casi escupe el pavo. Mamá asintió, limpiándose una lágrima como si fuera lo más gracioso que había escuchado. Mis tíos reían por compromiso y Carla sonreía con esa expresión de «yo no me meto, pero igual me divierto». Raúl me miró con esa mezcla de lástima y superioridad que siempre me clavaba. «¿Ves, Tony? Por eso nadie te quiere. Todo el día trabajando, sin novia, sin amigos. Qué triste». Y todos volvieron a reír.
Sentí un nudo en el estómago, pero no era tristeza, era furia. Una furia que había estado creciendo durante años, alimentada por cada comentario, cada pobre Tony, cada vez que me usaban como su banco personal y luego me trataban como si no valiera nada. Miré mi copa de refresco, porque ni siquiera bebo alcohol, algo más de lo que les encanta burlarse, y la levanté despacio. Todos se callaron, esperando que dijera algo para seguir con el chiste. Por el fracasado, dije, tranquilo, casi sonriendo, el que dejará de pagar sus cuentas. La mesa estalló en risas una vez más. «Ay, Tony, qué ocurrencia», dijo mamá, dándome una palmada en el hombro. Papá asintió, diciendo, «Ese es mi hijo, siempre con sus bromitas». Raúl me miró con una ceja levantada, como si pensara, «Pobre imbécil, ni contestar sabe». Pero no era una broma. Ellos no lo sabían, pero yo sí. En mi mente, todo estaba claro. Llevaba meses dándole vueltas, y ese brindis de Raúl fue la gota que derramó el vaso. Porque el fracasado tenía algo que ellos controlaban, control sobre el dinero que los mantenía a flote. Y en pocos días lo aprenderían de la peor manera. La cena continuó como si nada. Hablaban del frío, de cómo Raúl y Carla llevarían a los niños a ver a Santa, de lo caro que estaba el supermercado. Yo sonreía, comía mi pavo y asentía cuando era necesario, pero por dentro contaba las horas. Mientras ellos planeaban sus compras navideñas con el dinero que esperaban que yo les diera, yo planeaba algo mucho más grande. El día en que los González se quedarían sin su cajero automático. Y no iba a ser bonito. Cuando me despedí esa noche y subí a mi carro, miré la casa por el retrovisor. Las luces seguían brillando y desde afuera todo parecía perfecto. Pero adentro las cosas ya se estaban desmoronando, y yo iba a ser quien terminara de derribarlas. Llegué a mi edificio, saqué mi celular y revisé el calendario. Era 25 de diciembre en la madrugada. En 5 días, el 30, vencía el plazo del próximo pago de la hipoteca de Raúl. Mis padres también esperaban su depósito mensual el 1 de enero, como un reloj. Siempre me mandaban un mensaje el 28 o 29, con esa mezcla de victimismo y «Hijo, ¿nos ayudas este mes? Sabes que la pensión no alcanza». ¿Y Raúl? Él ni se molestaba en pedirlo directamente. Solo dejaba que Carla me llamara con voz suave, diciendo, «Estamos un poco apretados, ¿nos echas una mano?» Pero esta vez no iba a haber nada. Ni $1. No era una decisión impulsiva. Llevaba meses pensándolo, aunque esa noche en la cena fue lo que me dio el empujón final. Cada vez que ponía dinero en sus cuentas, sentía que me quitaban un pedazo de algo. No era solo la plata, era el respeto. Ellos vivían sus vidas perfectas, fiestas, viajes, ropa nueva, mientras yo trabajaba como un burro y recibía burlas por no tener novia ni amigos. ¿Y para qué? Para que Raúl se luciera con su casa bonita y sus hijos en escuelas caras, todo pagado por el fracasado. Para que mis padres hablaran de lo duro que era vivir con poco, mientras yo les pagaba las cuentas del agua, la luz y hasta el Netflix que usaban para ver sus series. Abrí mi laptop y accedí a mi cuenta bancaria. Allí estaban mis ahorros, el dinero que ganaba con el negocio y los movimientos de los últimos meses. Luego miré las transferencias automáticas que tenía programadas, una para Raúl, otra para mis padres. Las desactivé con un clic. Fue tan fácil que casi me dio risa. 2 botones y listo. El flujo de dinero que los mantenía a flote se cortó como si hubiera cerrado una llave. No sentí culpa ni miedo, solo una extraña calma, como cuando terminas un trabajo pesado y te das cuenta de que ya no tienes que cargarlo. Pasé el resto de la madrugada planeando. No iba a decirles nada por ahora. Quería que lo descubrieran solos, que sintieran el golpe. Cuando el banco les enviara el aviso de fondos insuficientes o cuando el casero de Raúl tocara la puerta con cara de mal humor. Sabía que vendrían corriendo a mí, con lágrimas o gritos. Pero esta vez no iba a ceder. Había decidido algo más.
No solo iba a dejar de pagarles, iba a dejarlos fuera de mi vida. Si tanto les gustaba burlarse del fracasado, que vieran cómo se las arreglaban sin él. A la mañana siguiente, 26 de diciembre, me desperté temprano, como siempre. Me hice un café y me puse a trabajar. El negocio no paraba, ni siquiera en Navidad. Había pedidos que revisar, clientes que llamar, piezas que enviar. Mientras contestaba correos, mi celular vibró. Era un mensaje de mamá. Hijo, qué linda estuvo la cena anoche, ¿verdad? Raúl es un loco con sus cosas, pero te queremos mucho. Sonreí, pero no respondí. Era el típico mensaje para suavizar las cosas, como si un te queremos pudiera borrar años de menosprecio. Una hora después, llegó otro, esta vez de Carla. Tony, nos vemos pronto. Los niños quieren verte, y Raúl dice que eres el mejor tío. Claro, el mejor tío con billetera, pensé. No respondí a ninguno. Seguí con mi día, trabajando y organizando todo como si nada, pero en el fondo sabía que el reloj estaba corriendo. El 30 estaba a la vuelta de la esquina, y con él vendría el primer golpe. La hipoteca de Raúl no se iba a pagar. El banco les daría un par de días de gracia, quizás hasta el 2 o 3 de enero. Pero después empezarían las cartas, las llamadas, y luego el aviso de desalojo si no ponían el dinero. Y mis padres, cuando viesen que el 1 de enero no llegaba su depósito, entrarían en pánico. Podía imaginar a mamá llorando por teléfono y a papá gritándome cómo era posible que les hiciera eso después de todo lo que habían hecho por mí. Pero yo estaba listo. Por primera vez en años me sentía libre. No tenía novia, ni amigos, ni fiestas, pero tenía algo que ellos necesitaban: control sobre mi vida. Y pronto, muy pronto, se darían cuenta de que el fracasado no era tan inútil como pensaban. Los días después de Navidad pasaron rápido, como siempre sucede cuando esperas algo grande. El 26 y el 27 trabajé sin parar, contestando correos, coordinando envíos y asegurándome de que el negocio estuviera bien encaminado. El 28 de diciembre fue cuando el tono empezó a cambiar. Recibí un mensaje de papá, directo como él solía ser. Hijo, ¿cuándo nos mandas lo del mes? Sabes que el 1 es feriado y los bancos están raros con estas fechas. No respondí. Una hora después, mamá llamó. No contesté, pero dejó un mensaje. Tony, ¿estás bien? No hemos sabido de ti, hijo. Llámanos cuando puedas. ¿Sí? Su voz tenía esa mezcla de preocupación y dulzura que siempre usaba para hacerme sentir culpable. Pero esta vez no funcionó. Apagué el celular y seguí revisando un pedido grande que me había entrado esa mañana. El 29, las cosas se pusieron más serias. Raúl me escribió. Oye, ¿qué pasa contigo? Carla dice que no contestas y mamá está preocupada. ¿Ya hiciste la transferencia de este mes o qué? Ahí estaba el primer indicio de que algo andaba mal. La hipoteca vencía al día siguiente y él sabía que yo siempre pagaba unos días antes para evitar problemas. No le contesté. En vez de eso, me imaginé su cara, esa mezcla de confusión y enojo que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Probablemente estaba en su casa con Carla y los niños, jugando en el patio, pensando que yo era el mismo Tony de siempre, el que corría a solucionarles la vida. El 30 llegó como un tren a toda velocidad. Me levanté temprano, hice café y revisé mi cuenta bancaria. Todo estaba en orden. Mis ahorros estaban intactos, el negocio marchando bien y ni un centavo transferido a nadie. Me senté en el sofá con la laptop y esperé. No pasó mucho tiempo. A las 9:00 am, mi celular empezó a sonar como loco. Era Raúl. No contesté. Llamó 3 veces seguidas y luego llegó un mensaje. Tony, esto no es broma. El banco me mandó un aviso. Dice que el pago no entró. ¿Qué pasa? 10 minutos después, Carla llamó. Su voz en el mensaje era menos dulce. Tony, por favor, llámanos. Esto es serio. El banco está diciendo que mañana nos cortan todos si no pagamos. No hice nada.
Me quedé allí, tomando mi café, observando cómo el mundo que ellos conocían comenzaba a temblar. Al mediodía, mamá y papá se unieron al caos. Mamá llamó. «Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no contestas? Necesitamos el dinero para el mes. Por favor, no nos hagas esto». Papá fue más duro. «Tony, esto no es un juego. Llámanos ya o voy a tu casa a buscarte». El 31 Nochevieja fue cuando todo explotó. Pensé que pasarían el día buscando soluciones, llamando a amigos o al banco. Pero me equivoqué. A eso de las 3:00 p.m., mientras revisaba unas facturas en la sala, alguien tocó el timbre con tanta fuerza que pareció querer romperlo. Me asomé por la ventana y ahí estaban. Raúl, Carla, mis padres y hasta los niños, todos amontonados en la entrada de mi edificio. Raúl tenía la cara roja, como si hubiera gritado todo el camino, y papá golpeaba la puerta con el puño. Mamá estaba detrás, con los brazos cruzados, y Carla cargaba al menor de los niños, mientras el otro corría alrededor. Abrí la puerta porque no había forma de evitarlo. Apenas puse un pie afuera, Raúl se me vino encima. «¿Qué te pasa, Tony? ¿Estás loco o qué? El banco me está llamando. Dicen que mañana me quitan la casa si no pago». Gritó tan cerca que podía oler el café, que seguro había tomado para calmar los nervios. Papá se metió también. «Explícate, carajo. ¿Por qué no mandaste el dinero? Dependemos de ti». Mamá empezó a llorar al fondo, diciendo: «Hijo, ¿cómo nos haces esto? ¿Qué te hicimos?». Mientras Carla me miraba como si fuera un monstruo, intenté mantener la calma. «No voy a pagar más», dije, cruzándome de brazos. Se acabó. Raúl se quedó congelado un segundo, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Luego explotó de nuevo. «¿Qué significa eso de que se acabó? Tengo hijos, Tony, una familia. No puedes hacernos esto por una estúpida broma en la cena». Papá dio un paso adelante, apuntándome con el dedo. «Eres un egoísta, eso eres. Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos dejas en la calle». Ahí fue cuando perdí la paciencia. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Qué? ¿Burlarse porque no tengo novia? ¿Vivir de mi dinero mientras Raúl se gasta todo en fiestas? Yo los mantengo a todos y ustedes me llaman fracasado. Grité, y por primera vez en años no me importó quién me oyera. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas, pero me dio igual. Raúl intentó agarrarme del brazo, pero me solté. «No me toques. Si tanto te preocupa tu casa, búscate un trabajo. Y a ustedes», dije mirando a mis padres, «dejen de esperar que les resuelva la vida». Mamá comenzó a llorar más fuerte, y Carla me gritó que era un desalmado, que cómo podía hacerle eso a los niños. Los pequeños estaban asustados, mirando desde la escalera, y por un segundo sentí un pinchazo de duda. Pero luego recordé las risas de la cena, el «salud por Tony», el fracasado, y se me pasó. «Váyanse», dije, señalando la calle. «No hay nada para ustedes aquí». Raúl me miró con puro odio, como si quisiera pegarme, pero papá lo detuvo. «Esto no se queda así», dijo Raúl con la voz temblando de rabia. «Vas a arrepentirte». Se dieron la vuelta y se fueron, mamá llorando, Raúl maldiciendo y Carla cargando a los niños como si fueran a un funeral. Cerré la puerta y me quedé en silencio. Afuera, los fuegos artificiales de Nochevieja empezaban a sonar, pero dentro de mi cabeza todo era un torbellino. Sabía que no habían terminado, que volverían a intentarlo, pero también sabía que el fracasado ya no iba a ceder. El 1 de enero estaba a unas horas, y con él vendría el verdadero golpe. Las cuentas sin pagar, las puertas cerradas. Una lección que no olvidarían nunca. Esa noche, mientras el resto del mundo celebraba con fuegos artificiales y brindis, yo me quedé en mi departamento. Abrí una soda, puse una película vieja en la tele y me relajé. No necesitaba fiestas ni amigos para sentirme bien. Por primera vez en años sentía que tenía el control, y sabía que el 1 de enero, cuando el banco cerrara las cuentas por falta de pago,
las cosas se pondrían aún más interesantes. El 1 de enero amaneció tranquilo en mi departamento, pero sabía que para ellos no sería así. Me levanté temprano, como siempre, hice café y me senté en la sala con la laptop. No había mensajes nuevos en el celular, lo que me sorprendió un poco después del espectáculo de ayer. Supuse que estaban agotados de gritarme, o que por fin estaban empezando a buscar una salida por su cuenta. Pero yo no iba a bajar la guardia. El banco no espera, y los plazos que habían vencido no se iban a arreglar solos. A eso de las 9, revisé mi cuenta una vez más. Todo seguía en orden. Mis ahorros intactos, el negocio marchando bien y las transferencias automáticas desactivadas. Me imaginé lo que estaría ocurriendo en la casa de Raúl. El banco ya habría enviado el aviso de pago no recibido, próxima ejecución de la hipoteca. Probablemente, Raúl estaría al teléfono discutiendo con algún empleado que no podía hacer nada por él. Carla estaría a su lado, con esa expresión de preocupación que ponía cuando las cosas se salían de control. Y los pobres niños seguramente estaban confundidos, preguntando por qué papá y mamá estaban tan nerviosos. En la casa de mis padres, la historia no sería muy diferente. Sin el depósito de enero, no tendrían cómo pagar la luz, el agua ni la comida del mes. Mamá estaría revisando el monedero, contando los pocos billetes que les quedaban, mientras papá caminaba de un lado a otro murmurando que esto no podía estar pasando. Siempre habían vivido al día, confiando en que yo llegaría con el dinero justo a tiempo. Pero esta vez, el fracasado no estaba ahí para salvarlos. El 10 de enero llegó como un martillazo. Me desperté temprano con el estómago revuelto, no por miedo, sino por una energía que no podía explicar. Sabía lo que pasaba hoy. Raúl y su familia serían desalojados después de días de súplicas, silencios y promesas vacías. El banco no iba a esperar más, y yo no iba a perdérmelo. No porque quisiera regodearme, o quizás sí, un poco. Quería verlo con mis propios ojos, sentirlo, asegurarme de que todo esto era real. Salí de mi departamento a las 8:00 am, y con una gorra y una chamarra vieja para no llamar la atención. Manejé hasta el barrio de Raúl, a unas cuadras de su casa, esa casa grande y bonita que yo había ayudado a pagar durante años. Estacioné el carro en una esquina, cerca de un parque, donde podía ver todo sin ser visto. El camión del banco ya estaba allí, con 2 tipos de traje revisando papeles. Un par de policías estaban parados al lado, con cara de aburrimiento. Una pequeña multitud de vecinos comenzaba a juntarse, susurrando entre ellos. A las 9 en punto, la puerta de la casa se abrió. Raúl salió primero, con unos jeans y una camisa arrugada. Nada que ver con el tipo elegante que siempre presumía en las fiestas. Llevaba una caja llena de cosas desordenadas. Juguetes de los niños, un marco de fotos, cables sueltos. Detrás de él venía Carla, con los ojos rojos y el pelo hecho un desastre, cargando al menor de los niños, mientras el mayor corría a su lado, llorando. «No quiero irme, mamá», gritaba el pequeño, y su voz se me clavó como un cuchillo, pero no me moví. Uno de los tipos del banco se acercó a Raúl con un papel en la mano. «Tiene que firmar aquí», dijo, frío como hielo. Raúl lo miró como si quisiera arrancarle la cabeza, pero tomó el bolígrafo y garabateó algo con tanta fuerza que casi rompe la hoja. «Esto es una mierda», murmuró, tirando el papel al suelo. Carla lo recogió rápido, susurrándole algo, pero él se soltó de su mano y empezó a gritar. «Todo esto es por Tony, por ese maldito egoísta». Los vecinos se miraron, algunos asintiendo como si supieran de qué hablaba. Entonces comenzó el verdadero caos. Los del camión empezaron a sacar muebles. El sofá donde Raúl se sentaba a ver fútbol, la mesa donde Carla servía cenas caras, la tele gigante que yo había pagado en cuotas. Cada cosa que sacaban era como un golpe más. Raúl intentó detenerlos gritando: «¡Eso es mío! ¡No lo toquen!». Pero uno de los policías lo empujó hacia atrás.
Cálmese, señor, o lo arrestamos, le dijo, y Raúl se quedó quieto, temblando de rabia. Carla se sentó en la acera con los niños abrazándola, los tres llorando, mientras los vecinos sacaban fotos con sus celulares. De repente, un carro viejo se estacionó cerca. Eran mis padres. Mamá salió corriendo con una bolsa de plástico en la mano, gritando: «Raúl, hijo, ¿qué está pasando?». Papá bajó más lento, con la cara pálida y los hombros caídos, como si el hospital lo hubiera dejado vacío. Cuando vieron a Raúl, mamá comenzó a llorar más fuerte, abrazándolo, mientras él seguía mirando los muebles en la calle. «Tony», gritó Raúl, señalando al aire como si yo estuviera ahí. «Él nos hizo esto. El fracasado nos dejó en la calle». Papá levantó la mirada, buscando entre la gente, y por un segundo pensé que me había visto. Me agaché más detrás del árbol, conteniendo la respiración. Entonces pasó algo que no esperaba. Carla se levantó de la acera con el niño aún en brazos y caminó hacia Raúl. «Basta de culpar a Tony», le gritó con una furia que nunca le había oído. «Tú nunca trabajaste, nunca ahorraste, siempre esperando que él nos salvara. Esto es por ti también». Raúl se dio la vuelta, rojo de ira, y le levantó la mano como si fuera a pegarle. Los policías reaccionaron rápido, agarrándolo por los brazos mientras él forcejeaba. «¡Suéltenme, carajo!», gritaba, pero lo empujaron contra el camión. Mamá se tapó la cara llorando, y papá solo miraba, como si ya no tuviera fuerzas. Me fui antes de que alguien me viera. Subí al carro con las manos temblando, manejé unas cuadras y paré en un estacionamiento vacío. Ahí solo dejé que todo saliera. No eran lágrimas, era algo más. Rabia, tristeza, satisfacción, todo mezclado. Golpeé el volante hasta que me dolió la mano. Se lo merecían. Pero luego me quedé callado, respirando fuerte, mirando al vacío. El fracasado había ganado, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como un incendio que había quemado todo, incluyéndome a mí. Hola a todos. Gracias por los comentarios y el apoyo que me han dado desde que conté lo de la cena de Navidad y cómo dejé de mantener a mi familia. Han pasado unas semanas desde el desalojo de Raúl y quería darles una actualización rápida sobre cómo terminaron las cosas, porque al fin se cerró este capítulo. Después de perder la casa, Raúl, Carla y los dos niños no tuvieron más remedio que mudarse con mis padres. La casa de mis viejos es pequeña, solo tiene 2 cuartos pequeños y un baño que apenas funciona. Como no han pagado las cuentas, no tienen luz ni agua, así que están viviendo apretados y sin comodidades. Mis padres, que siempre dejaron que Raúl fuera el consentido que no hacía nada, finalmente se hartaron y lo obligaron a trabajar. Ahora Raúl está empleado como constructor, algo que nunca imaginé que haría. Mi papá también se puso las pilas y está cortando arbustos en el vecindario para ganar unos pesos, cosa que no había hecho en años mientras yo pagaba todo. Yo, por mi parte, estoy mejor que nunca. El negocio de repuestos sigue creciendo, tengo paz y ya no me llegan más mensajes ni súplicas de ellos. Se acabó el ser su cajero automático, así que ahí quedó. Ellos en su casa pequeña, sin lujos, trabajando por fin, y yo libre de todo eso. El fracasado salió ganando, y se siente genial. Suscríbete para más historias diarias.